Pues buenas tardes de nuevo, estamos con ustedes, queridos oyentes, en este último monográfico de la temporada en curso. Este será el último programa. En el mes de agosto haremos repeticiones de los programas, vamos a decir, más exitosos, más comentados, pero lo que es este programa va a ser el último de esta temporada y si Dios quiere les veremos en septiembre de nuevo. El tema que vamos a tratar hoy en este último programa de la Piga Flandes es sin duda un tema recurrente, es un tema que incluso ya se haya comentado en la primera parte, como tiene que ver las relaciones con Marruecos y sobre todo el aspecto histórico de lo que ha sido el desastre anual y así como la salvación de Melilla y luego lo que fueron las campañas de pacificación del Rif, que desde entonces, pues gracias a la intervención de la Legión, del Cuerpo Regulares y otros cuerpos militares, pues realmente fue un éxito. Digamos, también teniendo en cuenta que ese éxito se cimentó desde luego en ese gran desastre que fue el desastre anual. Pero lo que vamos a hablar básicamente va a ser de lo que son ese centenario de la salvación de Melilla por la Legión, fundamentalmente. Y si me permiten, en esta presentación, en esta entrevilla, trasladar, digamos, mi indignación y mi vergüenza porque el gobierno de la ciudad autónoma de Melilla no ha hecho ningún acto conmemorativo. Ninguno. Pero es que ni un vulgar tuit. Ni siquiera el Partido Popular, ni siquiera el Partido Popular, Imbroda, que fue alcalde durante 20 años, actualmente senador, ningún recuerda a Villanastray, a Franco y a esos 400 legionarios que salvaron la ciudad de Melilla. Lo cual da una idea de realmente lo que la memoria histórica, la memoria democrática es un borrado, es un reseteo, es un obviar, es omitir, es silenciar, es acallar, es ningunear hechos decisivos de la historia de España, como fue la salvación de Melilla. Hay que recordar la situación en la que llegó la Legión. En Melilla, una ciudad totalmente abierta, una ciudad al borde ya del exterminio prácticamente, que era lo que se había vivido pues, durante el desastre. Ahí fue la Legión y levantó el ánimo a la población local y fue a primera línea y de entonces pues hay que reconocer que la campaña fue un completo éxito. Frente a eso, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Melilla? Pues bien, tanto la delegada del gobierno, que parece no sé, una cosa como la delegada del gobierno, es decir, la representante del Estado en la ciudad, así como el gobierno municipal de la ciudad autónoma, pues han celebrado el orgullo gay. Eso es muy importante en esa fecha. La han celebrado pues, con todo tipo de homenajes, de exhibiciones, etcétera, etcétera. Hay que recordar que Melilla ha sufrido, creo que esta semana pasada, un asalto de 300 subsaharianos, donde una vez más el Estado ha demostrado su incapacidad. Bueno, cuando me refiero al Estado me refiero a los políticos, ¿no? Porque la Guardia Civil hace lo humano y lo imposible para tratar de evitarlo, ¿no? De hecho, hay quejas de que carecen de medios materiales y humanos, recursos humanos, para hacer frente a esas oleadas de subsaharianos, frente a esa invasión, porque no se puede llamar de otra manera, esa invasión, ¿no? Es el no respetar las fronteras. La delegada del gobierno se va al orgullo gay con el presidente de la ciudad autónoma, que es uno de Ciudadanos que le han expulsado por corrupto, pero que le da igual, él sigue en su cargo, cobrando todos los meses 14.000 euros, en una especie de coalición contra natura que hay de partidos políticos de radicales, porque son una panda de radicales. Y ahí está el PSOE porque no hay un partido político, digamos, mejor dicho, porque no hay una organización terrorista en Ceuta y Melilla que reivindique, digamos, la no españolidad de esa ciudad, porque si no, desde luego, el Partido Socialista se aliaría con ese movimiento como se ha aliado en España con Bildu y con la ETA, porque ese es realmente el destino que tenemos con este país, en este país con el PSOE, que llevan un siglo, pues eso, de crimen en crimen político y material, ¿no? Entonces, desde luego, es indignante, ¿no? Que en toda la ciudad, ni siquiera los medios de comunicación hayan hecho eco de lo que fue, yo creo, el hecho más decisivo de esa ciudad en toda su historia, que es la salvación de una ciudad, ¿no? En unas condiciones verdaderamente deplorables. Pues esto es lo que tenemos, Así que después de haber hecho esta pequeña presentación, cedo la palabra a mi teniente general, si quiere aportar algo. Bueno, pues sí, algo de la situación que ya se ha comentado, especialmente por el coronel Manrique, en la que estamos. Primero, recuerdo del pasado.
efectivamente, el recuerdo es lo que han querido dejar como cosa principal de la historia de aquella guerra de Marruecos, que fue el denominado desastre de Anual. Pero en realidad hay una campaña completa. El desastre, por mil motivos, entre ellos fue la deserción de los marroquíes que estaban con el ejército español y que en un momento determinado se pasaron en pleno combate a las otras filas. Viene esto un poco a cuento, sin generalizar, pero no se puede generalizar ni en un sentido ni en otro, en lo que en el tema político que tenemos actualmente con Vox y el resto de los partidos políticos en Melilla, que han declarado persona non grata al líder de Vox porque ha dicho una cosa que no es generalizada, pero existe esa situación de que hay muchos habitantes ya, ciudadanos melillenses de origen marroquí, que en un momento determinado, pues llegado el conflicto, desde luego el 100% de ellos no lo harán, pero un porcentaje correspondiente, el que sea, que no sé cuál podría ser, pues puede repetirse la historia y hacer caso a sus autoridades de origen más que a las de acogida. Y por decir eso, resulta que el señor es declarado persona non grata como un presunto agitador de masas y desestabilizador de la ciudad, y además apoyado por un partido, como has comentado, que lleva mucho tiempo gobernando la ciudad y que se tiene que saber bien la historia. Ya ha habido casos, no cercanos además. Yo estaba en el curso de generales cuando ese ataque que hubo en un barrio musulmán de Ceuta a una serie de legionarios que ante la falta de reacción de las autoridades y de sus mandos, pues salieron los legionarios por su cuenta a poner orden. Y bueno, el coronel del tercio estaba en el curso conmigo, pues tuvo que abandonar e irse para su unidad a ver qué ocurría, porque aquellas cosas se ponen de madre. Y entonces, pues todo eso hay que tenerlo muy presente. Por otro lado, se ha desguarnecido bastante militarmente esa frontera sur, en Ceuta y Melilla, por los motivos que hayan sido, aparte de la escasez de personal y la disminución en plantillas, etcétera, etcétera, ese desmantelamiento militar que va ejerciendo gobierno tras gobierno, y después pues muchos de los componentes de esas unidades pues también hay que tener en cuenta que son de origen marroquí. Vuelvo a repetir que no generalizo, pero hay experiencias históricas que nos cuentan lo que nos cuentan. Es decir, vuelvo a repetirme lo que he dicho en la primera parte, el momento es muy delicado, sobre todo por la falta de concienciación de las autoridades políticas que nos alumbran, por no decir que nos oscurecen. Dejo paso a los demás. Cedo la palabra. Muchas gracias, mi general Fontenla, por favor. Bueno, buenas tardes. Pues como hemos conmemorado también en esta audición a nuestro patrón, Santiago, el patrón de España, pues tenemos que volvernos a encomendar a él, porque al fin y al cabo el grito de guerra era Santiago y cierra España. Cierra en el sentido de defender o de cerrar la frontera. Y ahora efectivamente tenemos que encomendarnos otra vez a Santiago para que sea capaz de cerrar las fronteras de Ceuta y Melilla, que están totalmente abiertas. Y eso es la palabra cerrar. Además hay que tener en cuenta que lo que hizo Santiago fue luchar al lado de los españoles para expulsar de España a los inmigrantes ilegales que habían entrado en el 711, que eran bereberes,
Había 700 entrados por Gibraltar sin permiso, eran ilegales. Por ahora mismo esa invasión la tenemos igual que el 711, pero de forma más pacífica y seguramente más numerosa. Bueno, pacíficamente relativamente, porque la violencia que se está desarrollando en la frontera y dentro de Ceuta y Melilla, pues no es pequeña muchas veces, ¿no? Porque entran por la fuerza, con armas blancas, pero entran por la fuerza. Después, en cuanto a anual, el que también se está tratando de este tema, el desastre anual o el derrumbamiento de la Comandancia Militar de Melilla, hubo 3 responsables, de 3 niveles diferentes. El primer responsable fue, lógicamente, el gobierno. Todas las operaciones que hizo Silvestre estaban autorizadas por el gobierno. Y entonces el gobierno, una vez que se había avanzado tanto, con permiso del gobierno, tenía la obligación, como se había hecho siempre, de reforzar la línea, porque se había ganado mucho más territorio y luego había que... la línea de contacto era más larga y las líneas de comunicaciones eran también más largas, y esa había que defenderla poniendo más unidades en el territorio. Y no lo hizo. Tampoco puso reservas suficientes porque estaba operando a la misma vez en 2 territorios, en la zona de Ceuta y en la zona de Melilla. Y para operar en 2 territorios hay que tener una reserva centralizada. Y el gobierno, por ahorro de personal y por económico, pues no tuvo reservas preparadas para acudir en ayuda de un otro territorio. Pues estamos diciendo que operar en 2 líneas a la misma vez, pues va contra el principio de economía de medios. Y después también había que dar dinero para hacer comunicaciones, para hacer carreteras, para hacer bases. Ese dinero, ¿quién lo hacía? Lo hacían los rifeños. Y esa paga era muy buena porque el rifeño prefería cobrar un sueldo y hacer una carretera que irse a la jarca. La jarca pagaban menos, era más fatigoso y más peligroso. Luego, si no había dinero para pagar a los indígenas los trabajos de fortificación y de comunicaciones, el ferrocarril, las carreteras, pues eran caminos de herradura, pues lógicamente era más propenso a echarse al monte, que le pagaban menos y hemos dicho más peligroso, y tontos no eran. Ese es el primer nivel de planeamiento a nivel político. El segundo es el alto comisario. El alto comisario, como vivía en Ceuta, estaba empeñado en recuperar Tazarú y reducir al Reisuni, pero no se daba cuenta de lo que estaba pasando en la zona oriental, a pesar que Silvestre se lo dijo muchas veces, que la cosa se iba complicando, pero el Dámaso hizo 2 valoraciones erróneas. Una es, espérate que termino aquí y ya te ayudo, y todos sabemos que el enemigo no cumple los planeamientos que hace el Estado Mayor, porque el enemigo tiene su propia dinámica y entonces no espera que tú termines, todo lo contrario, ¿no? Y segundo, que como era político, pues en esa altura ya era más político que militar, sabía, porque había estado en el gobierno, sabía que no era políticamente correcto pedir refuerzos al gobierno, porque era mandar soldados de reemplazo otra vez, dinero, presupuesto, etcétera. Y por tanto, ahí estuvo aguantando y por tanto le pilló el toro. Lo demás, el Silvestre no es responsable de nada hasta ese momento, porque llegó a donde llegó con orden de operaciones, con los permisos de todas las autoridades, de alto comisario y del gobierno, y estuvo ahí aguantando y estuvo avisando lo que iba a ocurrir. Sí que fue responsable de yo creo que fue de ordenar la retirada, porque si no se retira, los rifeños no hubiesen sentido potencia de combate para destruir a las fuerzas que estaban anual. Es una fuerza cohesionada, organizada, bastante potente, y la prueba es que en Monte Arruy, que ya estaba en desbandada el ejército español y de forma improvisada, aguantaron 20 días. Luego en anual hubiese aguantado mucho más. Y segundo, que no planeó la retirada ni la dirigió. Una retirada, aunque sea precipitada, hay que planearla, mandar las líneas y él dirigirla. Y él no dirigió nada. Dijo a retirarse y se quedó al último. Y eso no es la posición de un jefe. El jefe tiene que dirigir la operación y no quedarse. Además se quedó con todos los coroneles. Y cada coronel pues tiene que estar mandando una línea, una fuerza. Así que se colapsó y no
y ni planeó ni dirigió la retirada. Esos son los tres niveles de responsabilidad del desastre anual: nivel gobierno, nivel alto comisario y nivel táctico de ejecución. En ese momento los tres astros se pusieron en orden y por tanto el desastre fue inevitable. Con eso creo que es suficiente. Muchísimas gracias, mi general, por su comentario. ¿Quién quiere hablar a continuación, por favor? Pues si me permitís, hablo yo un poco deprisa, pero quiero marcar, como han dicho los generales que me han precedido, que el conjunto de la actuación española no fue un desastre, sino todo lo contrario. Sí ha sido un desastre la actuación de Estados Unidos en Afganistán, que supuestamente se ha vuelto con las manos vacías. Pero España dejó una huella allí que los rifeños, que son la mayoría de los habitantes de la zona que nos tocó en el protectorado, la zona más agreste y más montañosa, y además habitada por elementos autóctonos no árabes, con cultura e idioma distinto, los rifeños actualmente añoran España. El RIF, en el mismo año 58, a 2 días de la independencia, fue sometido a sangre y fuego, a napalm y artillería francesa, porque los franceses apoyaron a Mohamed VI, a una represión absoluta, porque la parte francesa, la parte árabe, les retiró sus autoridades locales y les impuso un régimen que les hizo echarse al monte y fue aplastado a sangre y fuego de napalm. En fin, ese contexto todavía sigue. Eso es así. No fue un fracaso español, sino todo lo contrario, y se puede constatar que Marruecos tiene una disidencia bereber, no solo en el norte, también en la parte sur y del Sáhara, que son de la misma origen racial, pero sobre todo en el norte, porque España lo recuerdan, y lo recuerdan con cariño y con nostalgia. Nostalgia no solo emocional, sino económica. Bueno, y luego las oleadas. Las oleadas, hemos hablado de las oleadas. Las oleadas no se tienen que tener con una porra y ahora quito las concertinas porque lo ha dicho el Papa Francisco, y en fin, la política, las fronteras se defienden de otra manera. ¿Por qué estamos pagando dinero y medios vehículos que le estamos regalando a Marruecos y que no te lo admiten en la frontera de Marruecos, de Ceuta y Melilla, sino que tienes que llevarlos a Tánger? O sea, las fronteras se defienden antes de que con las armas o con las porras, con la ley, pero sobre todo con la postura de verdad, con la disuasión. Oiga, usted no entra en casa, usted si entra en casa se la carga. Ese lenguaje, dicho así llanamente, lo entendemos todo. Oiga, usted no puede entrar en mi casa porque si entra en casa, de momento hay restricciones económicas y luego además pueden venir cosas mayores. Estamos dejándoles entrar. Les hemos cedido la zona neutral, pero comentaba antes que es un problema antiguo. En el año 1979 el embajador norteamericano puso un cable al secretario de Estado, y ha aparecido en Wikileaks y está publicadísimo, en el que el rey Juan Carlos le dijo a este embajador que el problema de Ceuta y Melilla se arreglaría con el tiempo a base de que las mujeres musulmanas y los inmigrantes fueran superando a la población española. Pues en eso estamos, y eso lo ha dicho Sabino Fernández Campos en un par de ocasiones. No solo es las autoridades locales ahora de Ceuta y Melilla, muchas de ellas del PP, es la jefatura del gobierno, no es el PSOE, viene de lejos. España está colaborando con el enemigo. Está como don Julián en el siglo VIII, estamos abriendo nuestras fronteras. Hay tradiciones, hay tradición interna. Esto no se entiende de otra forma, porque si de verdad hubiera voluntad de defender nuestras fronteras,
con pocos o muchos medios, eso se defiende o se va a la guerra. Y, bueno, pues una de las defensas puede decir, oiga, si la OTAN no me defiende, yo me salgo, me defiendo. No, por lo menos que no me maniate y me lleve a problemas en el Mar Negro o en Turquía o en el Báltico. Estamos así, estamos así. Y la plasmación, además de ese enemigo interno, o la conjunción con esa debilidad, ese enemigo interno que está luchando contra los intereses patrios, es el enemigo externo. Acabo de hablar de la OTAN, de la Unión Europea, que favorece más a Marruecos, a su agricultura, que a nosotros, a su pesca, que nos da buenas palabras, pero los hechos es que apoya más a Marruecos que a nosotros. Pero en la OTAN, sobre todo Estados Unidos, es que lo ha plasmado claramente el año pasado y este año. Los dos últimos presidentes reconocen el Sáhara por encima de las resoluciones de las Naciones Unidas, por encima de la amistad con nosotros, hacen maniobras conjuntas que no nos avisan. El problema es muy grave. Tenemos el enemigo en casa y el enemigo fuera. Y encima estamos encantados con ellos. Bueno, pues no sé si vamos a estar encantados con que esas dos premisas, la conclusión de esas dos premisas, porque desde luego el panorama es sobrecogedoramente negro. Nada más, gracias. Muchas gracias, mi coronel Manrique. Mi coronel Collins, por favor. A mí me ha extrañado que no se celebre la defensa de Melilla por el tercio. Melilla había quedado a merced de las cávilas sublevadas después del llamado desastre de Anual, que ya hemos visto que, bueno, fue un desastre, pero con matizaciones. El pueblo de Melilla estaba asustado y llegaron, pues, el tercio de extranjeros, que se llamaba entonces, dos banderas, unidades tipo batallón, al mando de su jefe, Millán Astray, y desfilaron por la ciudad cantando la Madelón para tranquilizar a la gente y a continuación pues rompieron el paso ordinario y la formación cerrada y desplegaron en el entorno de Melilla en defensiva para proteger, en el entorno de Melilla para proteger la ciudad, con lo cual llevaron protegieron la ciudad y la población se salvó. No se puede comprender cómo un hecho así pues no se celebra. ¿Qué puede? ¿Molestar a Marruecos? ¿Lo hacen por no molestar a Marruecos? No. Realmente las fuerzas españolas estaban en la zona del protectorado pues para afianzar la autoridad del sultán de Marruecos, antepasado del sultán actual, que no mandaba en aquella zona, mandaban los señores de la guerra. Y después, al darles la independencia en tiempos del abuelo del actual monarca, Mohamed V, pues se les entregó una zona saneada, unas ciudades muy mejoradas, una zona totalmente pacificada, lo cual no quiere decir que luego la mala política de Mohamed V hiciera que se volvieran a sublevar y que fueran pues masacrados de mala manera, como nos ha explicado el coronel Manrique. Bueno, ¿y por qué si esto? Bueno, Abdelkrim era un enemigo del sultán de Marruecos. Abdelkrim quería hacer la República del Rif. Abdelkrim, cuando lo soltaron los franceses, que lo tuvieron prisionero, no se le ocurrió ir a Marruecos. Hubiera sido encarcelado por el sultán Mohamed V. Se fue al Egipto de Nasser y allí fue tratado como el precursor de los nacionalismos árabes, pero no se le ocurrió volver por Marruecos. Por tanto, a Marruecos no tiene por qué molestarle esa celebración. Entonces, ¿por qué no ha habido esta celebración? Pues mi apreciación del asunto es porque una de las banderas las mandaba Francisco Franco, siendo comandante. Y en esta España censurada no se puede hablar bien de Francisco Franco, ni siquiera tangencialmente. A Franco no se le puede reconocer ninguna actuación buena.
todo sobre él tiene que ser crítica acerba, panfleto denigratorio. No puede aparecer en esta España sometida a censura nada que le sea ligeramente favorable. Bueno, hasta van a hacer una ley en la que van a multar y van a encarcelar a quien hable bien o simplemente imparcialmente de Franco. Bueno, es la España de la venganza de los perdedores. Bueno, de los perdedores no, porque muchos de los que perdieron llegaron a la conclusión de que no podían ganar con aquel desbarajuste. Y que en la España de Franco se habían hecho muchas de las cosas que ellos querían para España. Y los combatientes de los frentes de batalla pues respetaban a los del otro bando. No son los perdedores, son los nietos de los perdedores que han recibido de plano la propaganda de esta democracia sui generis que les ha envenenado inculcándoles odio y revancha. Desde el control absoluto de la cultura, pues que ha sido mercenaria y mendaz, y con la complicidad de los que debían haber establecido pues un contrapeso cultural para que esto hubiera sido una democracia de verdad y no una democracia pues trucada, fallida, que es lo que está resultando. Bueno, esto es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, mi coronel, por sus comentarios. Y ya para cerrar el turno de intervenciones, antes de que lo acabe el general Pérez Germán, le cedo la palabra rápidamente a Fernando Platón y acaba el teniente general. Adelante, don Fernando, por favor. Pues ya poco que añadir a todo lo que han dicho ya mis compañeros, salvo que un poco es intolerable que se permita que se nos mantenga cerradas unas fronteras, como son las de Ceuta y Melilla, cuando, digamos, ya no existe. Se podía entender en la época, digamos, peor del COVID, pero no en la época actual, donde las fronteras y sobre todo las mercancías están abiertas entre todos los países, pero toleramos que nos cierre un país las fronteras, parte de las fronteras de nuestro país, precisamente además las más necesitadas de que existe esa frontera, mientras que todo el resto de las fronteras españolas pues están abiertas perfectamente a los productos que vienen de Marruecos. Pues es una situación intolerable que un gobierno de la nación permita ello. Y nada más. Muchísimas gracias, don Fernando. Si quieren añadir algo más, mi teniente general. Bueno, no quiero ser negativo como final de este programa fin de curso, pero lo que hemos estado hablando es lo deseable. No parece que sea por ahí por donde van los tiros. Resulta que esta situación en la frontera sur se ha trasladado a la península y nos encontramos que en la línea quieren declararse también ciudad independiente porque están en frontera con Gibraltar. O sea que en lugar de solucionar los problemas de Ceuta y Melilla, parece que se van yendo hacia el norte y ahora resulta que también hay otro pueblo que quiere convertirse en ciudad independiente porque también tiene un problema fronterizo en la puerta. En fin, eso es el presente. Y el pasado, pues, en fin, que lo que decía el coronel Collins es cierto sobre que no se puede mencionar ninguna actuación de Franco, pero es muy ampliado hasta llegar al empleo de cabo, como es el caso del cabo Pontanido, que también le ha sido quitado la placa dentro de un acuartelamiento que daba recuerdo a su hecho heroico en la guerra de Marruecos, en un acuartelamiento, en un local de alojamiento de tropa en La Coruña, que era su ciudad natal. En fin, la situación, vuelvo a decir, es muy delicada y que Santiago nos ayude por su mediación ante el Santísimo. Nada más. Muy bien, pues yo creo que son las mejores palabras con las que terminar esta
temporada de La Pica en Flandes y animar a nuestros oyentes a compartir los vídeos, los audios. De todas maneras, si se han dejado alguno en la recámara, están colgados en iVoox, también en YouTube. O sea que también tienen nuestros oyentes ocasión de ponerse al día de todos los temas que hemos analizado. Y como bien se ha señalado, de ahí la importancia de este programa, La Pica en Flandes, y el compromiso de sus miembros en seguir temporada tras temporada trasladando esta opinión a nuestro pueblo. Es muy importante ese mundo cívico-militar se estructure en España, vaya cogiendo músculo porque la situación así lo requiere. Así que agradecerles de todo corazón su compromiso y su lealtad a los oyentes y por supuesto también a toda nuestra mesa de debate, que es de, como ven, de primerísimo nivel. Así que nos encomendamos al apóstol Santiago y les emplazamos para que vuelvan con nosotros en el mes de septiembre. Muchísimas gracias y volveremos a estar pronto con ustedes. Un cordial saludo.